mayoría hemos visto El día de la marmota. Bill Murray se empantana repitiendo el mismo día una y otra vez hasta que aprende a ser mejor persona, con el encanto suficiente para conquistar al personaje de Andy McDowell. Una gran película. Sin embargo, en lo que la película no se centra es en cuánto tiempo Murray permanece atrapado en ese círculo vicioso. Aprende francés, piano y escultura de hielo. Dominar todo eso le llevaría décadas. Hay que admirar la dedicación, pero cuando repites el mismo día una y otra vez, no es que tengas nada mejor que hacer. Ojalá pudiera recordar los primeros días. Las primeras décadas son solo ruido, estática en mi cabeza. Si hubo un primer día, ya se acabó. Pero haré lo mejor que pueda. Me despierto a las 7:15 am. Esa fue mi hora de inicio durante los siguientes 215 años. Se supone que debo estar en un evento de trabajo a las 8, a media hora de distancia, así que ya tengo prisa. Lo más rápido que he logrado despertarme, vestirme, comer algo y salir fue en 4 minutos y 23 segundos. Mi viaje en coche dura exactamente 19 minutos y 50 segundos si evito los radares y la policía. El primer día, no fui tan rápido. Tardé 15 minutos solo en encontrar pantalones limpios. Llegué tarde, entré en pánico, preparé todo y empecé a jugar. Con evento de trabajo, me refiero a que me contrataron para tocar música en un mercado local de fin de semana. Mis ingresos eran una mezcla de Centrelink, trabajos esporádicos y lo que los desconocidos metían en mi funda de guitarra. No es que estuviera nadando en dinero. Toqué versiones malas durante 3 horas, justo lo suficientemente alto como para competir con la licuadora del puesto de batidos del otro lado del camino. Luego almorcé y tomé un café. Probé todos los puestos de comida que había durante las vueltas, y el único realmente decente era un pequeño local mexicano en la esquina del campo. El café del lugar era pésimo, pero encontré una buena cafetería a unos 5 minutos corriendo. Para la vuelta número 100, más o menos, ya dominaba el ritmo. Podía almorzar y tomarme un buen café largo y regresar antes de que terminara mi descanso de 15 minutos. Después de eso, jugué otras 2 horas y recogí mis cosas. El resto del día fue mío. Ni siquiera recuerdo cómo lo pasé aquella primera vez. Quizás fui al bar, quizás simplemente fui a casa y me puse a leer Doom Scrolls. De cualquier manera, al final me quedaba dormido. Luego se reinició. La primera vez que se repitió, pensé que era un déjà vu. La segunda, pensé que solo había soñado el día anterior. Para la quinta vuelta, desistí del mercado y simplemente, hice lo que fuera. No hubo consecuencias. Bebí. Robé coches. Entré en casas de gente solo para ver cómo eran por dentro. Conduje sin permiso por las autopistas, me salté semáforos en rojo, hice todas las cosas que nunca harías a menos que estuvieras completamente seguro de que te saldrías con la tuya. Y por un tiempo, fue lo más divertido que jamás había hecho. Pero la diversión decae. La emoción se suaviza. Con el tiempo, incluso la anarquía se vuelve rutina. Así que cambié de rumbo. Decidí ver todas las películas que hubiera querido. Creo que pasé 50 años solo viendo películas. Lo cual es curioso, considerando que ahora ni siquiera recuerdo la mitad. No es que pudiera tomar notas. Intenté hacer lo mismo con las series, la música y los libros. Me maratoneaba, absorbía, olvidaba y repetía. También probé con los videojuegos, pero fue un error. No se puede guardar el progreso cuando se reinicia el día. Con el tiempo, empecé a desarrollar habilidades. Pintaba, cocinaba, escribía, cualquier cosa que pudiera hacer en 24 horas. Me volví muy bueno en el arte del latte durante un tiempo, incluso gané algunos concursos de baristas, de forma extraoficial, por supuesto. Aprendí a dibujar retratos fotorrealistas. Aprendí origami. Memoricé libros enteros y luego los reescribí con nuevos finales. No se trataba de significado. Se trataba de movimiento. De adormecer el reloj. De mantener las manos ocupadas para que mis pensamientos no se me salieran por las orejas. Hay muchas cosas que desearía haber hecho. Viajar. Ver el mundo. Pero incluso si pudiera irme de la ciudad para siempre, solo tenía unos $400. Una vez intenté caminar hasta caerme del cansancio. Dormí en el jardín de un desconocido. Desperté en mi cama. Lo más raro, sigues cansándote. No físicamente. Ni siquiera mentalmente en el sentido habitual. Sino espiritualmente. Como si tu alma empezara a rechinar los dientes.
Te descompones en el mismo sitio. Olvidas quién eres, no de golpe, sino por desgaste. Como si tu mente se estuviera desgastando por la repetición. He vivido tantas vidas en las mismas 24 horas, y lo que más aprendí es esto. El tiempo no cura nada si no avanza. Te quedas estancado. Repites el dolor, la vergüenza, el aburrimiento, todas las emociones indeseadas, para siempre. No puedes evolucionar. No puedes olvidar. Simplemente aguantas. Me convertí en un dios infinito e impotente. Probé los límites del circuito. Me desvelé para ver si mantenerme despierto me ayudaría a avanzar el día. No. En cuanto llegaban las 7:15, parpadeaba y me despertaba en la cama. Aún así, lo aprovechaba al máximo. A veces veía el amanecer solo por diversión. Jugué con la influencia. Intenté decir la combinación correcta de cosas a las personas adecuadas. Llegué hasta una reunión con el secretario del primer ministro y el gabinete. Eso me llevó, no sé, miles de vueltas. Ensayé discursos, memoricé informes de políticas y ensayé mi carisma como si fuera una actuación. Pero nunca cambió nada. Al final, un reinicio. Al final, como Murray, intenté suicidarme. Repetidamente. A veces de forma dramática. A veces de forma grotesca. Quizás soy peor persona que él, pero renuncié a la moralidad desde el principio. Me salté de pasos elevados. Bebí lejía. Me prendí fuego en una iglesia. Me ahorqué en un semáforo fuera de mi antiguo instituto solo para ver si el conserje se daba cuenta. Una vez, entré a un preescolar y me destripé delante de los niños. Recuerdo desmayarme con los intestinos en las manos, la sangre acumulándose alrededor de mis botas, oyendo los gritos de niños aún demasiado pequeños para procesarlo. Me desperté riendo. Había un tipo, un desconocido, que acababa de salir de un centro de salud mental, traumatizado por ver morir a alguien. Pasé una semana entera matándome delante de él. Cada vez lo empeoraba más. Él no lo recordaba, claro. Nadie lo recordaba nunca. Así que no importaba. Nada importaba. Nada podía matarme. Nada podía cambiar el día. Me convertí en un museo del horror curado por mi propio aburrimiento y mi debilitado sentido de la realidad. Empecé a ver cosas. Al principio, eran sutiles. Sombras donde no debería haberlas, un destello de movimiento en el rabillo del ojo que se desvanecía en cuanto miraba directamente. Los pasillos parecían alargarse más de lo debido, las puertas no enmarcaban nada más que oscuridad. A veces, los reflejos en las ventanas o los espejos no coincidían del todo con mis movimientos. Un parpadeo tardío, una sonrisa que se prolongaba demasiado. Un día, me convencí de que un hombre me observaba. Sentía su mirada como un peso en la espalda, fría e inflexible. Donde quiera que fuera, él estaba fuera de mi alcance, acechando tras la multitud, deslizándose entre las sombras. Nunca hablaba, pero su presencia era constante, un veneno lento que se me metía en la piel. Por la noche, cuando todo estaba en silencio y el mundo fuera de mi ventana se aquietaba, me quedaba despierta, esperando verlo cruzar la puerta. Pero la puerta nunca se abría. A veces, juro que el mundo mismo se deformó a su alrededor. El cielo se oscureció demasiado, el aire se densificó y un zumbido sordo resonó por las paredes, como si el bucle respirara, observara, esperara. Cuando dormía, las voces susurraban secretos que no podía comprender, secretos sobre el tiempo, la identidad y las consecuencias. Y entonces, un día, se acabó. El tiempo avanzó. No sé cómo. No es que hiciera las cosas bien en el orden correcto ni que me convirtiera en mejor persona. No tuve una epifanía ni alcancé la iluminación. Simplemente, sucedió. 8:47 am. Me quedé mirando esos números cambiantes en mi teléfono como si estuvieran escritos en escritura antigua. No había visto esa hora en siglos. Y me impactó profundamente. Ya no tenía ni idea de quién era. Había sido tantas versiones de mí misma, había probado tantas personalidades, había vivido tantas vidas fragmentadas que olvidé cómo ser alguien. O al menos la persona que era antes de todo esto. Olvidé mi cumpleaños. Olvidé los nombres de mis amigos. Tuve que aprender de nuevo a mantener una conversación sin saber qué diría la otra persona. A planificar. A esperar. A vivir cuando las cosas no se reinician. La última lección que me dio el bucle es que no necesitas la eternidad para convertirte en alguien mejor. Solo necesitas tiempo que se mueva, tiempo que duela. Ya no sé quién soy.
Quizás sea algo que tenga que descubrir. Por ahora lo único que puedo hacer es esperar. Y veremos qué decide el tiempo hacer a continuación.